piedra se movió, la tumba vacía está. Bienvenida, familia. Buenos días, iglesia, buenos días, familia, Dios les bendiga, me alegra mucho saludarles. Hoy en este día sábado vamos a tener un devocional especial, es el día 46 de cuarentena, de ayuno y oración, en el cual vamos a emprender una aventura. Me he vestido así porque vamos al camino de restauración, junto con el Ministerio para Líderes, el cual ahora está liderado por Félix Ortiz, así que tú y yo vamos a participar de esta aventura, vamos a darle gracias a Dios y que sea Él dirigiéndonos por este panorama bíblico que nos muestra las rupturas que el pecado genera en las vidas y también la solución que es Cristo Jesús. Padre, gracias por la bendición de estar esta mañana en tu presencia, por darnos la oportunidad de acercarnos a ti, de oír tu palabra y de tener un corazón restaurado para ti, Señor. Te pedimos que nos perdones por todo lo que hemos permitido en nuestra vida y que por la obra de Jesús y la fe en Él, Señor, podamos ser liberados. Gracias porque tú nos hablarás y permítenos también adorarte con estas alabanzas para que tu nombre sea exaltado y que nuestras vidas, Señor, se rindan a ti, no solamente en esta mañana, sino todo el tiempo que nos permitas vivir. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Así que disfruta de este tiempo de adoración al Señor. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección. La plenitud en Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Descansa en Él en esa noche. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción
y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Gracias, Señor, por tu presencia. Levanta tus manos al cielo y descansa en Él en esta noche. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Me encuentro en el Camino de Santiago y justo ahora he acabado una etapa de 22 kilómetros de duración. El Camino de Santiago es una antigua ruta cristiana de peregrinaje. Durante más de 1000 años, peregrinos que venían de todos los lugares de Europa transitaban este camino hasta la ciudad de Santiago de Compostela. En estos últimos años, el camino ha vuelto a recobrar su importancia y su auge. Centenares de miles de personas de todos los continentes vuelven a caminar la antigua ruta que caminaban los peregrinos porque realmente quieren responderse a preguntas acerca del sentido y el propósito de la vida y el porqué del mundo en el que viven y el mundo en el que estamos. De esta manera, el Camino de Santiago cumple una importante función. De hecho, cuando hago este camino, y lo hago varias veces, siempre me pregunto, ¿por qué el mundo es de la manera en que es? ¿Por qué hay a mi alrededor tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta injusticia, tanta pobreza y tanta opresión? Pero también me pregunto acerca de mi propia experiencia como ser humano. ¿Por qué es tan difícil y tan compleja mi humanidad y mi realidad como persona? ¿Por qué las relaciones interpersonales son tan difíciles? Creo que estas dos grandes preguntas, ¿por qué el mundo es como es y por qué la experiencia humana es tan compleja y tan difícil?, han sido preguntas que siempre han preocupado a las personas. Y por eso se han dado diferentes tipos de explicaciones. Hay explicaciones de tipo científico, hay explicaciones de tipo filosófico y también hay explicaciones de tipo religioso. Las explicaciones de tipo religioso reciben el nombre de cosmogonías. Y una cosmogonía es una palabra de origen griego que significa el principio, la génesis o el origen de las cosas o de todo lo existente.
Todas las religiones tienen su cosmogonía y naturalmente la religión cristiana o el cristianismo también tiene su propia cosmogonía. Esta la podemos encontrar en los 3 primeros capítulos del libro de Génesis. Cuando nosotros vamos al capítulo 1, 2 y 3 del primer libro de la Biblia, vamos a entender y vamos a ver por qué la experiencia humana es compleja y complicada, por qué nos cuestan tanto las relaciones interpersonales, por qué el mundo en el que nos ha tocado vivir y llevar a cabo y experimentar nuestra realidad como seres humanos es tan complejo, está lleno de tanto dolor y de tanto sufrimiento. Génesis, en los capítulos del 1 al 3, nos van a explicar el origen y la cosmogonía cristiana. Estoy de nuevo en el Camino de Santiago y a punto de comenzar una nueva etapa. Ayer hablábamos de que todo lo que Dios había creado era muy bueno. De hecho, las Escrituras así lo afirman. Sin embargo, aquí empieza la primera disonancia o la primera contradicción que yo veo al mirar a mi alrededor. Cuando yo veo el mundo que me rodea, la verdad es que no lo veo bueno. Veo que hay mucha pobreza, veo que hay mucha injusticia, veo que hay mucho dolor, veo que hay mucho sufrimiento y mucho abuso. Y a la vez, cuando miro a mi propia experiencia como ser humano, me doy cuenta de que tampoco es buena. Es una experiencia muy compleja, es una experiencia muy complicada y también son muy complicadas las relaciones con otros seres humanos. ¿Por qué hay esta contradicción entre lo que la Biblia dice y la realidad que nosotros experimentamos? Precisamente es de esto de lo que habla la cosmogonía. Y esto es lo que me gustaría compartir con vosotros. En el capítulo 2 del libro de Génesis se nos dice que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Dios lo creó para que pudiera tener una relación significativa con Él. Para que una relación sea auténtica y genuinamente significativa, tiene que ser una relación libre, consentida y deseada por ambas partes. Para que pueda ser significativa, tiene que haber la posibilidad de que una de las partes diga no. No la quiero, no la deseo. Por lo tanto, para que esta relación entre Dios y el ser humano pudiera ser significativa, el ser humano tenía la libertad, o debía de tener la libertad de decirle a Dios, no deseo tener una relación personal contigo. Si nos movemos al capítulo 3 del libro de Génesis, vemos que aparece un personaje cuya identidad no es el momento ahora de discutir, y es la serpiente. La serpiente se acerca a Eva y le dice, Dios os ha dicho que no podéis comer del fruto de ninguno de los árboles del jardín. Sin embargo, Eva contesta de la manera correcta, dice, sí, podemos comer de todos los frutos, de todos los árboles a excepción del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque si lo hacemos, sin duda vamos a morir. Pero la serpiente le dijo, no moriréis, sino que seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Me gustaría llamar la atención sobre esta conversación entre la serpiente y Eva. La gran tentación del ser humano es la tentación de ser igual a Dios, de ser semejante a Dios. ¿Y cómo se plasma esta gran tentación de ser semejante a Dios? Decidiendo por ti mismo lo que es correcto e incorrecto, decidiendo nosotros como seres humanos lo que es el bien y lo que es el mal. Y evidentemente, ¿qué es el bien para mí? Pues todo aquello que me interesa, todo aquello que me gratifica, todo aquello que no va en contra de mis intenciones o mi voluntad. Y contrariamente, ¿qué sería el mal para mí? Pues todo aquello que no me gratifica, todo aquello que no me interesa, todo aquello que se opone a mis planes, a mis deseos y a mis propósitos. Así que la gran tentación del ser humano es ser igual a Dios. Pero me gustaría llamar la atención acerca de cómo se plasmó esta tentación. Y esta tentación se plasmó en un acto de desobediencia. Tanto Adán como Eva comieron del fruto prohibido. Pero es importante entender el significado de este acto de desobediencia, porque realmente en la Biblia el pecado no es lo que nosotros hacemos o lo que dejamos de hacer, sino que el pecado es la actitud que nosotros tomamos con respecto a Dios. Y es muy importante entender este aspecto, porque a veces los cristianos confundimos los síntomas con el problema.
los síntomas de esta enfermedad, los síntomas de este problema, es lo que habitualmente nosotros llamamos pecado. Sería el mentir, el desobedecer, el adulterar, el robar, el ser corrupto, pero estos son los síntomas de un problema mucho más profundo, un problema interior, y es el problema de que tú y yo hemos decidido declararnos autónomos e independientes de Dios y de su soberanía. Por eso, el pecado es un problema del corazón. El pecado no es un problema de la conducta. Por eso Jesús afirma que del corazón del hombre nacen todas estas cosas que nosotros llamamos pecado. Por eso la Biblia afirma que nos dará Dios un corazón nuevo, porque realmente donde radica todo el problema es en nuestro corazón. Al recorrer el Camino de Santiago, una de las cosas que me sorprende es la gran cantidad de bosques a través de los cuales el camino discurre. Y los árboles es un lugar ideal para poder esconderse. Y al pensar en esconderse, viene a mi mente una de las consecuencias del pecado, que es una ruptura en nuestra relación personal con Dios. Si volvemos al libro de Génesis, al capítulo 3, vemos que una vez que Adán y Eva hubieron desobedecido, cuando Dios hace su presencia en el jardín del Edén, Adán y Eva corren a esconderse, literalmente, según el texto, detrás de los árboles. Nos dice la Escritura que se escondieron porque tenían un sentido de vergüenza porque estaban desnudos. Cuando Dios los confronta y les dice, ¿por qué estáis escondidos? ¿Dónde estáis? Esta es la respuesta que ellos dan. Nos escondimos porque teníamos vergüenza, porque estábamos desnudos. Es interesante y vale la pena que reflexionemos por un momento en estos conceptos. En primer lugar, el hombre se esconde porque se siente culpable. Y se siente culpable por una razón muy sencilla, simplemente porque lo es. Porque tiene plena conciencia de haber roto y de haber quebrantado el mandamiento de Dios. Y por lo tanto tiene un sentimiento de culpabilidad que le lleva a esconderse. La mera presencia de Dios, el hecho de que Dios haga su aparición, hace que la culpabilidad sea evidente y que el hombre necesite esconderse. Estaba leyendo acerca de la vergüenza y me gustó mucho la definición de vergüenza. Vergüenza es tener una conciencia clara de no ser el tipo de persona que debería de ser. Y esto me hace pensar que Adán y Eva sentían vergüenza porque eran conscientes de no ser el tipo de ser humano que Dios había pensado y que Dios había diseñado que tenían que ser. Ellos adujeron la razón de la desnudez, pero parece una excusa bastante pobre, porque antes de su desobediencia, ellos también estaban desnudos. Algunos autores no cristianos dicen que la desnudez tiene que ver con la obsesión, entre comillas, cristiana por el sexo, pero no creo que tenga una connotación sexual, que tenga que ver algo con la sexualidad. Creo que la idea de desnudez es la idea de transparencia. Es la idea de que Adán y Eva ya no podían ser transparentes delante de Dios. Ya no podían mostrarse tal y como eran porque había algo que ellos tenían que ocultar. Y evidentemente lo que tenían que ocultar era el hecho de su desobediencia. Ellos no podían mostrarse de manera transparente delante del Señor y por eso trataron de esconderse detrás de los árboles, ignorando la realidad de que Dios conoce nuestro interior, de que Dios conoce nuestra realidad, de que Dios conoce nuestro corazón. Esto me hace pensar de que el ser humano hoy en día continúa escondiéndose de Dios. Viene a mi mente el Evangelio de Juan cuando dice que cuando la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Dice el Evangelio de Juan que todo aquel que hace lo malo huye de la luz. ¿Por qué? Porque es evidente, porque la luz pone de manifiesto, deja ver, saca a la superficie aquello que estamos haciendo. Por lo tanto, cuando nos sentimos culpables, tratamos de evitar
De cualquier manera, la mirada directa de la luz o el estar expuestos a la luz. Por eso, una de las rupturas que el pecado ha producido en la experiencia humana es una ruptura en nuestra relación con Dios. Estamos alienados de Dios, estamos escondiéndonos de Dios debido a nuestro sentido de culpabilidad, a nuestro sentido de vergüenza y a nuestro sentido de no poder ser transparentes delante de Él. Una de las cosas que me encanta del camino es poder hacerlo en soledad. Hay personas que a lo largo del camino realmente lo aprecian y lo valoran, y otras que sin embargo lo rehúyen y no pueden estar nunca solas. Porque la soledad, el estar caminando con uno mismo, a veces puede ser duro y a veces puede ser muy difícil. Esto me hace pensar en la segunda de las grandes rupturas que el pecado ha producido en la experiencia humana, y es una ruptura interna, una fractura interna, una fractura con nosotros mismos. Cuando vamos al libro de Génesis, al capítulo 3, vemos que el ser humano, después de haberse rebelado contra Dios, contra su autoridad y contra su soberanía, empieza a experimentar unos estados de ánimo autodestructivos. Génesis 3 nos habla del miedo, nos habla de la vergüenza y nos habla de la culpa. Si posteriormente vamos a Génesis 4, veremos que la ira, la envidia, los celos y la rabia hacen su aparición. Estos estados de ánimo eran completamente ajenos a la experiencia humana antes de que decidiéramos rebelarnos contra Dios y declararnos independientes de su autoridad. La lista que aparece en Génesis 3 y en Génesis 4 no es una lista exhaustiva, es simplemente descriptiva. A estos estados de ánimo antes mencionados podríamos añadir muchos más. Podríamos añadir la frustración, podríamos añadir la angustia, podríamos añadir la desesperanza, la desesperación, podríamos añadir la amargura, podríamos añadir también la ansiedad, la depresión. Lo que quiero enfatizar es el hecho de que cuando decidimos rebelarnos contra Dios, nos fracturamos en nuestra experiencia como seres humanos. Nos hemos convertido en seres rotos, nos hemos convertido en seres desgarrados, en seres real y auténticamente fragmentados. Viene a mi mente Pablo escribiendo a los Romanos en el capítulo 7, cuando él dice que no entiendo lo que sucede con mi experiencia humana. No sé qué sucede, que tengo la capacidad de identificar y de discernir el bien, pero en la práctica me veo abocado a la práctica de cosas que no quiero, cosas que aborrezco, cosas que me desagradan. Pablo llega realmente a expresar que es un miserable y que no sabe quién le podrá liberar de esta experiencia humana tan desgarradora. Esto me hace pensar en mi propia experiencia y en la experiencia que creo que es común a todos los seres humanos. Tenemos la capacidad de discernir lo bueno, lo que es correcto, lo que es adecuado, pero luego nos sorprendemos a nosotros mismos cuando nos damos cuenta de las motivaciones, las actitudes, las acciones, las omisiones, los deseos y todo aquello que podemos llegar a albergar dentro de nosotros. Realmente a veces vivimos en una auténtica esquizofrenia moral. Tenemos la capacidad de discernir lo bueno, pero muchas veces no tenemos la capacidad de seguirlo, o consciente y voluntariamente no queremos seguirlo. La experiencia humana es realmente una experiencia fragmentada y rota. Uno puede intentar huir de Dios, de hecho todos nosotros lo intentamos. Podemos tratar de huir de los demás, alejarnos de ellos, evitar la relación con ellos. Desgraciadamente no podemos huir de nosotros mismos. Tenemos que cargar con nuestra propia realidad como seres humanos, con nuestra propia experiencia rota y desgarrada. Es muy difícil a veces vivir con uno mismo y es total y completamente imposible huir de uno mismo.
A lo largo del camino pasamos por innumerables puentes, como por ejemplo el puente que hay a mis espaldas. Me gustan mucho los puentes por el simbolismo que comunican. Los puentes fueron construidos con la finalidad de unir territorios, pero especialmente con la finalidad de poder unir a las personas. Esto trae a mi mente la tercera de las grandes rupturas que el pecado ha producido en la experiencia humana, y es una ruptura en las relaciones interpersonales. Cuando vamos al capítulo 3 del libro de Génesis, vemos que cuando Dios confronta a Adán y Eva acerca de lo que habían hecho, estos, en vez de asumir de una manera solidaria la responsabilidad por sus propias acciones, lo que hacen es acusarse mutuamente. Adán no tiene el más mínimo inconveniente en hundir a Eva si a cambio de ello puede salvar su miserable pellejo. Después, cuando vamos al capítulo 4 del mismo libro de Génesis, vemos cómo se ha ahondado y se profundiza esta ruptura en las relaciones interpersonales. Vemos cómo Caín mata a su hermano Abel por una cuestión de celos, de envidia y de rivalidad. Desde entonces, la armonía que al principio presidía las relaciones interpersonales se ha trastocado por una ruptura. Unos seres humanos estamos enfrentados con otros seres humanos. Todos nosotros, sin excepción, hemos experimentado el dolor y el sufrimiento que otros seres humanos, bien sea de manera intencional o bien sea de manera inconsciente, nos han causado. Y todos nosotros, de manera consciente o inconsciente, sin duda y sin excepción, también hemos causado mucho dolor y mucho sufrimiento a otros seres humanos. Esto es todavía más dramático cuando aquellos que se supone que deberían de cuidarnos, protegernos, nutrirnos y proveer para nosotros son los que nos infligen el dolor y el sufrimiento. La relación entre los seres humanos está caracterizada por el enfrentamiento y por la ruptura. Me gustaría llamar la atención sobre un versículo del capítulo 3 de Génesis. Es el versículo 16. Dios le dice a Eva: «Con dolor darás salud a tus hijos. Tu deseo te llevará a tu marido, pero él se enseñoreará de ti». Me gustaría hacer un comentario sobre este versículo, porque las relaciones entre Adán y Eva, que en un principio estaban caracterizadas por el amor, por el respeto, por la libertad y por la igualdad, son sustituidas por relaciones de sumisión y, si podemos afirmarlo, de explotación y de abuso. Y es bien cierto, todavía hoy en día en muchos lugares los hombres explotan a las mujeres única y exclusivamente por una cuestión de diferencia sexual. Nos damos cuenta de que esta relación de igualdad ha sido sustituida por una relación de sumisión, de abuso y de opresión. Pero esto es una realidad en todas las relaciones interpersonales. Muchas personas oprimen a otras personas simplemente porque son diferentes. Esta diferencia puede ser de tipo sexual, puede ser de tipo económico, de tipo religioso, de tipo social o de tipo cultural. La realidad es que el pecado ha fracturado nuestras relaciones interpersonales y de relaciones de igualdad las ha convertido en relaciones de dominación, de destrucción y de separación. El pecado no solamente ha afectado nuestra relación con Dios, no solamente nos ha roto interiormente y no solamente ha roto nuestra relación con otros seres humanos, sino que también ha roto nuestra relación con toda la creación de Dios. Cuando miramos el mundo que nos rodea, todos nosotros somos muy conscientes de las noticias que nos hablan acerca del daño que el ser humano ha creado en todo aquello que Dios ha generado y que Dios ha creado. Podemos ver cómo estamos acabando con la biodiversidad, cómo los bosques, a veces de una manera totalmente irreversible, están siendo destruidos y están siendo deforestados,
y nos damos cuenta de cómo estamos malgastando, muchas veces de una manera totalmente irresponsable, todos los recursos que Dios ha puesto a nuestro alcance. La contaminación de los ríos, de los mares, la lluvia ácida y tantas cosas que podríamos afirmar que nos demuestran que se ha invertido el papel que Dios nos había dado. Hemos pasado de ser cuidadores, mayordomos y administradores de la creación de Dios a convertirnos en auténticos depredadores y destructores de aquello que Él creó. Y eso es otra de las consecuencias que el pecado ha producido en nuestra experiencia como seres humanos. Por lo tanto, tiene todo el sentido las palabras que Pablo, cuando escribía a los romanos en el capítulo 8, afirmaba que toda la creación, toda, gime a una, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. El apóstol afirma que la creación fue sometida no a causa suya, sino a causa nuestra, como consecuencia de nuestro pecado y como consecuencia de nuestra rebelión y nuestra desobediencia contra Dios. Así que, a modo de resumen, vemos que cuando decidimos declararnos autónomos e independientes con respecto a Dios, se produjeron estas 4 rupturas que hemos mencionado una y otra vez. La ruptura en nuestra relación con Dios, la ruptura interna en nuestra experiencia como seres humanos, la ruptura en la relación con otros y también la ruptura con toda la creación del Señor. Podemos afirmar que realmente el pecado lo que ha producido es una catástrofe de dimensiones cósmicas, porque el pecado no solamente ha afectado mi experiencia espiritual, por decirlo de alguna manera, con Dios, sino que realmente el pecado ha afectado todas las dimensiones de mi experiencia como ser humano, conmigo mismo, con otros, con el entorno, con la creación. Realmente el pecado lo que ha hecho es hacer inviable el plan y el propósito que Dios tenía de crear una humanidad y de crear un universo. Podemos afirmar, y no sería una cosa escandalosa, el hecho de que nosotros somos un proyecto fallido de humanidad y que nosotros somos asimismo un universo fallido. Este no es el universo que Dios pensó, este no es el universo que Dios tenía en mente. Ni tú ni yo somos la humanidad que Dios pensó y que Dios tenía en mente. Nosotros somos lo que el pecado ha producido, nosotros somos lo que el pecado ha generado cuando decidimos convertirnos en autónomos e independientes con respecto a Dios, su soberanía y su autoridad. Y me gusta este contraste que veo aquí, porque por un lado vemos la creación de Dios, que a pesar de ser una creación sometida, todavía manifiesta su belleza, y por otro lado el cementerio, que nos habla de muerte, que nos habla de corrupción y que nos habla de decadencia. Porque esto es lo que ha producido el pecado. El pecado ha producido una catástrofe de dimensiones cósmicas que tú y yo y el mundo en el que vivimos experimentamos cada día. Para muchos peregrinos, su viaje no terminaba en la ciudad de Santiago de Compostela, sino que venían hasta Finisterre, que en aquella época era conocido como el final del mundo. La razón de venir a Finisterre es porque allí se llevaba a cabo un ritual muy interesante que me gustaría explicar. Los peregrinos hacían dos cosas muy importantes para ellos. En primer lugar, quemaban las ropas
quemando sus ropas viejas, las que habían usado durante el peregrinaje, lo que ellos querían simbolizar era que finalizaban un estilo de vida. La segunda cosa que hacían en este ritual era bañarse en las frías aguas del Atlántico. De esta manera ellos querían simbolizar que regresaban de su peregrinaje como personas nuevas, como personas limpias, como personas renovadas y como personas restauradas. La idea es que la persona que regresaba al hogar era un hombre nuevo. Y eso me hace pensar en un escritor contemporáneo cristiano que dijo que si el peregrinaje no te ha cambiado, si el peregrinaje no te ha hecho una persona diferente cuando regresas a tu lugar de origen, simplemente has estado haciendo un lindo camino o dando un bello paseo. Y me gusta este ritual, esta idea del hombre nuevo que regresa a su hogar, porque me hace pensar en la introducción de Dios en la historia. Habíamos hablado que el pecado había producido una catástrofe de dimensiones cósmicas. Había hecho inviable el proyecto de universo y también inviable el proyecto de humanidad que Dios tenía. Y por lo tanto hizo necesario que Dios se introdujera en la historia por medio de la persona de Jesús. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8, Juan dice: y para esto precisamente vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del maligno. Y creo que podemos interpretar adecuadamente este pasaje diciendo que las obras del maligno son esas 4 grandes rupturas que el pecado había producido en la experiencia humana y en todo el universo. Por otra parte, en Juan capítulo 3, versículo 16, tenemos el que probablemente es el capítulo, o el versículo, mejor dicho, más conocido de la Escritura. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sin embargo, no hemos traducido adecuadamente este versículo de la Biblia, porque la palabra que nosotros utilizamos por mundo, en el original griego es la palabra cosmos. Una traducción más adecuada de este versículo sería: de tal manera amó Dios a su creación, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda y pueda tener vida eterna. Porque el pecado no únicamente afectó al ser humano, sino, como hemos visto hasta estos momentos, el pecado realmente afectó a toda la creación. Y es significativo que Jesús vino a morir y a entregarse por toda la creación, aunque es bien cierto que nosotros los seres humanos somos los únicos que podemos responder de una forma personal y de una forma voluntaria a la obra redentora de Jesús. De tal manera que Jesús, por medio de su muerte en la cruz, por medio de su obediencia, por medio de su resurrección, ha hecho posible que el proyecto de universo que fracasó y el proyecto de humanidad que no fue posible debido a nuestra rebelión y a nuestra desobediencia, ahora puedan ser una nueva realidad. Esto trae a mi mente la idea de que Jesús es el nuevo Adán. En Romanos capítulo 5 leemos que Jesús es el nuevo Adán, que allá donde el antiguo Adán falló, porque desobedeció y porque se rebeló contra Dios, el nuevo Adán, Jesús, ha obedecido y a través nuevamente de su muerte y de su resurrección ha hecho posible el hombre nuevo y ha hecho posible esta nueva humanidad. Por eso en las Escrituras se nos dice que Jesús es el hombre nuevo. Él es el prototipo de una nueva humanidad. Él es el primero, el modelo. Por eso la Escritura dice que el propósito de nuestra redención y de nuestra salvación es que nosotros podamos llegar a ser similares a Jesús. Pablo, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 19, dice: hijitos míos, por quienes yo sufro dolores de parto, hasta que Cristo pueda ser formado en vosotros. Y el mismo Pablo, escribiendo a los Efesios, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que seamos personas perfectas, conforme a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Finalmente, Pablo, escribiendo a los Romanos, en el capítulo 8, versículos 28 y 29, dice que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el mayor entre muchos hermanos. De tal manera que por medio de la cruz de Cristo, por medio de su muerte y por medio de su resurrección, es posible una nueva humanidad. Es posible que nosotros seamos hombres nuevos,
Cuando miro a Jesús, el hombre nuevo, el prototipo de la nueva humanidad, se produce en mí una mezcla de emociones. Por un lado, al mirarlo, me produce tristeza porque veo todo lo que yo hubiera podido llegar a ser si el pecado no lo hubiera hecho inviable e imposible. Pero por otro lado me produce alegría y satisfacción porque al mirar a Jesús, el hombre nuevo, veo todo lo que yo puedo llegar a ser cuando Cristo trabaja en mi vida y yo permito que Él construya en mí ese hombre nuevo para el cual Cristo vino, se entregó, murió y resucitó. Jesús, por medio de su muerte y de su resurrección, no solamente ha hecho posible un proyecto de una nueva humanidad, un hombre y una mujer nuevos, sino que también ha hecho posible un nuevo proyecto de creación. A mi mente vienen dos pasajes de las Escrituras. Pablo hablando a los colosenses y diciendo que por medio de Cristo Dios ha reconciliado todas las cosas que estaban arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y también el pasaje de Pablo hablando a los corintios cuando afirma que por medio de Cristo Dios ha hecho la paz con todo el universo. Finisterre era considerado por los antiguos el fin del mundo. Este es el significado de la palabra latina, el fin del mundo. De hecho, en latín existía una expresión que era la expresión non plus ultra, porque se consideraba que detrás de este mar, detrás de este punto ya no existía absolutamente nada, simplemente el vacío y simplemente el abismo. Esto me hace pensar en la experiencia de la conversión. Para muchos cristianos, la conversión es el final de la experiencia cristiana, es el final del trayecto de seguir a Jesús. Sin embargo, podríamos afirmar que es más bien al contrario. La conversión es el comienzo de la gran aventura del seguimiento de Jesús. Y precisamente me gustaría hablar acerca del seguir a Jesús, porque una y otra vez vemos en los evangelios que este es el reto que Jesús lanza a las personas. Sígueme. Jesús nos invita a que le sigamos con un doble propósito. En primer lugar, Él quiere restaurar en nosotros esas 4 grandes rupturas que el pecado ha producido en nuestra experiencia como seres humanos. Quiere restaurar mi ruptura en la relación con Él, quiere restaurar mi ruptura interna, quiere restaurar mi ruptura en la relación con otros seres humanos y quiere restaurar también mi ruptura en la relación con la creación. Pero mientras el Señor está restaurando en mí estas 4 rupturas, Él me invita a que también le siga para unirme a Él en el proceso de restaurar el universo, de permitir que este universo, que este mundo, sea lo que Él tenía en mente, lo que Él había pensado y lo que el pecado, mi rebelión contra Dios, su soberanía y su autoridad, hizo total y completamente inviable. De manera que nosotros somos colaboradores de Dios, somos agentes de restauración de este mundo roto. ¿Cómo ayudamos a Jesús en el proceso de restauración del mundo roto? Lo hacemos de 2 maneras, a través de la proclamación del Evangelio y a través de la demostración del Evangelio, a través de la proclamación del reino y a través de la demostración del reino. Cuando proclamamos el reino, lo que anunciamos es la buena noticia de que Dios quiere restaurarnos, de que Dios quiere realmente reconciliarnos con Él. Cuando demostramos el reino, lo que estamos es haciendo visible el poder transformador del reino de Dios. Cuando se anuncia y cuando se hace evidente en las relaciones interpersonales, en las vidas de las personas y en el mundo en el que vivimos. La proclamación del reino y la demostración del reino. No es una cosa o la otra, sino que son las 2 cosas al mismo tiempo. Son 2 caras de una misma moneda. Son 2 vertientes de una misma realidad. Ni podemos negar la proclamación del reino, ni podemos negar la demostración del reino. De hecho, cuando nosotros vamos al Evangelio, vemos que en el ministerio de Jesús ambas cosas siempre van de la mano. Jesús no solamente predicaba la buena noticia, Jesús sanaba a los enfermos, alimentaba a las personas en necesidad, liberaba a los que estaban cautivos de los espíritus. Porque la proclamación y la demostración siempre iban de la mano en el ministerio de Jesús,
a quien seguimos y a quien imitamos. Así que la gran invitación de Jesús, la gran aventura de la vida cristiana es a seguirle a Él, a seguirle para vivir como agentes de restauración en un mundo roto, para hacer que esta humanidad y este universo puedan llegar a ser lo que Dios pensó, lo que Dios tenía en mente y el pecado hizo inviable. Por eso me gustaría despedirme con el viejo grito de los peregrinos que hacían el Camino de Santiago. Ellos decían ultreia, que significa más allá, porque en contraste con el non plus ultra, no hay nada más allá. La vida cristiana es una vida cristiana de ir más allá para restaurar y colaborar con Jesús en la restauración del universo. Así que yo te invito a que ultreia vayamos más allá. Qué bonita aventura. Le damos gracias a Dios por esta palabra que a través de Félix Ortiz y el Ministerio para Líderes hoy recibimos y ahora entendemos todo lo que implica tanto la restauración de nuestras vidas como el ayudar a Dios, el apoyar a Dios, el involucrarnos con Dios en la restauración de la tierra, de su proyecto. Así que bendigamos a Dios y pidámosle que nos restaure a nosotros para ser restauradores, porque a través de Jesús todo esto es posible. Padre, gracias porque nos llamas, Señor, a ser restaurados. Gracias porque has restaurado nuestra relación contigo, nuestra relación con nosotros mismos, nuestra relación con los demás y nuestra relación, Señor, con tu creación. Permite que nosotros seamos parte de la solución y que podamos unirnos a ti en esta causa hermosa. Gracias por este día y que sea un fin de semana de bendición para cada una de las familias que se conecta. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Así que Dios te bendiga y confía que Dios tiene cuidado de tu vida. Nos vemos mañana, Dios mediante, 9:30 de la mañana en nuestra celebración dominical, celebrando el Día de las Madres, y a las 10:30 de la mañana nuestra clase de pequeños aliancistas. Dios te bendiga, un abrazo. ¿Sabes algo? La muerte él venció con poder, se levantó, nos dio la salvación. Jesús